De vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter, traspasando fronteras, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, donde usted puede ver este y todos los programas de esta serie Frente a Frente, de esta etapa de Frente a Frente activo. El número de la mensajería de texto, el 0424-232-3228, y también nuestra cuenta de Twitter. Pueden comunicarse, antiguo Twitter, ahora X, pueden comunicarse a través de mi cuenta @JairCuba. Pues bien, tal como les dije en el segmento anterior, cuando estábamos presentando el programa, íbamos a conversar con el arquitecto Marcos Ojeda, presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Miranda, arquitecto, pero arquitecto con una mención y una característica muy especial, y por eso hemos querido conversar con él, porque vamos a hablar de las obras de Pérez Jiménez, y vamos a hablar de las obras de la democracia, vamos a hablar de la planificación del país, pero también queremos conocer de él, con su amplia visión, su opinión con relación a aquellos hechos que indudablemente marcaron una parte de la historia de Venezuela, aun cuando muchos en este momento quieran soslayar ese momento para compararlo con otros momentos surgidos en la historia en medio de estos avatares políticos que indudablemente no son tan determinantes para un país como Venezuela, como lo fue en aquel momento en 1958. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. De verdad que un enorme placer tenerlo aquí en la mañana de hoy y que pueda compartir con nosotros y conocer su opinión, su criterio, su visión con relación a aquellos hechos que marcaron un antes y un después en la democracia venezolana. En este sentido, ¿qué opinión le merece si le toca a usted hacer una ponderación del gobierno de Marcos Pérez Jiménez y con relación a la participación también de los grupos que adversaron y que coadyuvaron al cambio de gobierno, y además de eso a crear esa junta de gobierno que le tocó dirigir y orientar al país hacia la democracia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi visión es un poco más diferente, como usted lo explica. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que inicia legalmente el año 52 hasta el año 58, viene por un golpe de Estado que se le dio a Rómulo Gallego en el año 48, 24 de octubre. Pero lejano a lo que mucha gente cree, una continuidad administrativa desde el año 45 hasta el año entrada muy adelante la democracia, sobre todo a nivel de infraestructura. Podemos ver, por ejemplo, en el caso básico de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez asume en el año 52, después de una constituyente que se realizó, se marca una nueva constitución, se cambia el nombre de Estados Unidos de Venezuela por de República de Venezuela. Estados Unidos de Venezuela venía desde el siglo XIX, inclusive desde la primera constitución de Venezuela en 1811, y profundamente en la parte de infraestructura se crea lo que llaman el ideal nacional. El ideal nacional era más que todo la continuación de infraestructura. Él veía el bienestar social a través de la construcción de obras. Mira, es importante y bueno, tenemos la capacidad, después de 66 años de ocurridos esos hechos, nosotros ya como los historiadores, en mi caso como arquitecto urbanista, analizarlo con más objetividad. Tenemos eso es lo que tiene la virtud de la historia. Pérez Jiménez continúa toda la planificación que se ejecutó entre el año 45 y el año 48, lo que llaman el trienio ADECO. En el año 45-48 se creó la Comisión Nacional de Urbanismo. ¿Qué era la Comisión Nacional de Urbanismo? Donde se unieron todos los ingenieros. Estamos hablando previo a la dictadura. Previo a la dictadura, en el propio trienio, después del golpe de Medina Grita.
Medina Garita inició, sí, es verdad, pero muy tímidamente el desarrollo de infraestructura del país. Pero en el año 45-48 es cuando se inicia lo que es la propia planificación de autopistas, trenes, planes urbanos de las ciudades, verdaderamente la reorganización, la modernización del país. Eso era con el objetivo que después del año 48, en teoría, iba a gobernar el don Rómulo Gallego, y don Rómulo Gallego le acometía iniciar todos esos desarrollos o continuar todo el desarrollo. Un ejemplo de la continuidad era la construcción de la Universidad Central de Venezuela, que fue por decreto del presidente Medina, y entre el año 45 y 48 se dio un gran empuje para el desarrollo de la Universidad Central de Venezuela como campo universitario, como ciudad universitaria, una obra de mucha envergadura. Hacen el golpe de Estado de Rómulo Gallego, pero contrario a que las obras que tenía que iniciar o continuar don Rómulo Gallego, las continúa la Junta Militar de Gobierno. Una de las cosas es por Delgado Chalbaud. Delgado Chalbaud, que se formó en Francia, era ingeniero. Y él conocía a todos esos arquitectos ingenieros y estaba muy envuelto y estaba muy involucrado con la Comisión Nacional de Urbanismo. Por eso que se continúan las obras. Se inicia ¿Para qué influencia tenía esa arquitectura? Era una francesa. Francesa. Al principio sí, había mucha influencia francesa, sobre todo con el plan Rotival del año 39, que culmina con la reurbanización del Silencio bajo la administración del presidente Medina. Como eso fue un gran éxito, un gran aporte a la ciudad y al país, se continuaron pues, esos planes a nivel nacional. Y dentro de la Comisión Nacional de Urbanismo, no solamente franceses, no, ya no vinieron a todos aquellos, tú sabes, esos arquitectos, ingenieros graduados en el norte, en Estados Unidos específicamente, y dieron su aporte, sobre todo en el plan que hubo, el plan sectorial de Caracas, el segundo plan de envergadura, que es del año 1950, bajo la presidencia de Delgado Chalbaud, que era el presidente de la Junta de Gobierno. Luego, bueno, todos sabemos lo que pasó en el año 50, fue asesinado Delgado Chalbaud, algunos le atribuyen a Pérez Jiménez. Yo que he leído algo de eso, creo que no. Yo no que voy en defensa de Pérez Jiménez, pero es que había la esposa Flor Chalbaud de Pérez Jiménez, era primo de Delgado Chalbaud, había una alianza, había sí, por eso yo hacía la salvedad, Marcos, de que me interesaba tu visión, porque no una visión política. No. Sino un acto presencial y una documentación que tú has tenido como catedrático y como arquitecto dedicado a la historia. Sí, y luego entonces el año 52 se da mayor velocidad al desarrollo de infraestructura. No podemos negar que la presidencia de Marco Pérez Jiménez, independientemente de lo político, independientemente de los derechos humanos, que sí los hubo, la violación, no lo voy a negar, pero él fue un gran gerente. ¿Por qué fue un gran gerente? Porque con un barril de petróleo de $2, no llegaba a $3 el barril de petróleo, hizo todo y continuó todo ese desarrollo de infraestructura, sobre todo en la ciudad de Caracas, la avenida Urdaneta, parte de la autopista del Este, el inicio de la autopista regional del centro, el desarrollo de los trenes, el tren de Puerto Cabello, inició los procesos hacia el sur, lo que después lo hizo Bentancur con la Corporación Venezolana de Guayana. O sea, él era una visión como un gerente importante. O sea, creo que no hemos tenido un presidente así, sino Raúl Leónez. Yo diría que hay muchas semanas entre Raúl Leónez y Marcos Pérez Jiménez en lo que es como gerencia de la continuidad de obra. De continuidad de obra. Pero fue importante porque Venezuela es un país rural, netamente rural, por eso que queda en la historia, en la memoria del venezolano que Marco Pérez Jiménez es un modernizador del país. Claro que él lo fue, porque era un país rural, y de repente tú ves que hacen autopistas. El solo hecho de que para comunicar Caracas con La Guaira era una carretera de 2 canales, de muchas curvas, la llamada carretera vieja Caracas-La Guaira, y en el año 52 se
inaugura una infraestructura, una de las autopistas más modernas de América Latina, que comunicaba en 20 minutos Caracas a La Guaira, es un gran logro, mientras que antes duraba unas 2 horas comunicar Caracas a La Guaira y si tenía suerte, si no llovía. Entonces, los cambios en poco tiempo. Ahora, ¿qué obras dejaron? Usted me hablaba fuera de cámara y ahorita hizo una referencia de que el país se planificó. Entre el año 45 y 48. Ajá. La Comisión Nacional de Urbanismo. ¿A qué concretamente se refiere? Todo. A ver si nos puede dar un testimonio. Para darte un ejemplo, lo que es Venezuela ahorita. Lo que es Venezuela ahorita. Es decir, lo que tenemos que ahorita, el gran constructor de esta Venezuela moderna no fue Pérez Jiménez. No. Fue un ejecutor, parte de la ejecución. Fue parte. ¿Dónde tiene mérito Marcos Pérez Jiménez como gerente? Que continuó. O sea, fue contrario, digamos, a que, bueno, voy a continuar, voy a crear cosas nuevas. No. Él continuó lo que ya estaba planificado entre el año 45 y 48, lo continuó. Por eso en los primeros años de nuestra democracia, los primeros 20 años, hay como una especie de continuación. Se continúan las autopistas, se continúa el desarrollo de la CBG, se continúa inclusive el puente Rafael Urdaneta, que fue ya diseñado entre el año 45 y 48, perfeccionado en los años 50, inclusive Pérez Jiménez dejó el proyecto aprobado, luego se le hicieron unos ajustes por cuestiones presupuestarias, pero hubo continuidad. O sea, entre el año 45, yo diría hasta el año 78-80, una perfecta continuidad del desarrollo del país. Había una visión de lo que quería hacer el país y ahí está involucrado. Ahora, ¿qué obras concretamente concluyó Pérez Jiménez, que usted recuerda? Mira, él hizo un El Centro Simón Bolívar, por ejemplo. El Centro Simón Bolívar, bueno, que venía del plan Rotival. Venía de ese plan. De cuando Medina Angarita. O sea, el diseño y la planificación es de Medina Angarita. De Medina Angarita, con el plan Rotival. Pero yo creo que eso lo conoce muy poca gente, ¿no? Muy poca gente. Pero hay claro, lo hizo Cipriano Domínguez, propiamente la arquitectura, pero el diseño urbano viene del plan Rotival, el eje francés. No, para algunos, como mi amigo y mi profesor Antonio Cruz Fernández, era un poco crítico de eso, porque hacia el oeste se fue la clase obrera, hacia el este la gente de clase media alta, media. Pero bueno, esa era una visión francesa de la ciudad. ¿Qué otra obra? El helicoide, por ejemplo. El helicoide es privado. Mucha gente confunde que el helicoide... Eso es importante que nos lo haga saber. No, eso no, mucha gente fue de Pérez Jiménez. No, ese era privado. Lo que ocurre es que en el periodo de Pérez Jiménez... ¿Y cuál era el plan a qué se iba... ¿Para qué iba a servir el helicoide? Pero eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Okay. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo junto con el profesor y arquitecto, presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Miranda, Marcos Ojeda. Ya venimos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día, a través de la pantalla de Mira TV, hoy martes 23 de enero del año 2024. Nuestro número de la mensajería lo tienen ustedes en pantalla, el 0424-232-3228. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Continuamos con esta interesante conversación con el arquitecto Marcos Ojeda, presidente de la Sociedad Bolivariana. Hablamos cuando hicimos el corte del tema del helicoide. Fíjense, usted nos está diciendo que el helicoide era una obra de interés privado. Privado, netamente privado y con inversión privada, porque había ese incentivo. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era porque, bueno, Venezuela tenía unos ingresos importantes. Había tantas inversiones, tanto públicas como privadas. Entonces, un consorcio llamado, sin palabras más, palabras menos, consorcio helicoide, desarrollaron con participación privada. Era un gran centro comercial, iba a ser un gran centro comercial moderno, donde usted desde el automóvil podía accesar al centro comercial. Por eso que era helicoide. Eso tenía una estación de televisión, 2 estaciones de radio,
iba a ser el más moderno, uno de los más modernos del mundo en su momento. ¿Y por qué esa obra? ¿Cuánto hubo de ejecución de esa obra? Mira, se ejecutó lo más importante, que fue el movimiento de tierra, que fue monstruoso, y luego entonces se logró hacer la forma helicoidal. Ahí estuvo Dick Bockholt, el profesor Dick Bockholt, arquitecto de origen austriaco, y Jorge Romero, el que diseñó aquí el Hospital de Torino Ahora, Santa Ida. si era una obra privada, porque esa obra no se construyó. No, lo que ocurre es lo siguiente: después que cayó Pérez Jiménez, era lógico que las inversiones temieron un poco. En los primeros años de Rómulo Betancourt se detuvo mucho la inversión privada, porque acuérdense que Betancourt tenía fama de comunista. Y entonces para las inversiones, acuérdate que las inversiones son muy miedosas. Sí. Entonces tuvo que pasar un cierto tiempo para que luego entonces darse cuenta de que no era así, que era más bien un socialdemócrata de centro, y que más bien incentivaba a la inversión privada, aunque en los principios se hubieron normativas estatistas que alejaron un poquito la inversión privada. Ahora, pero luego se enfrió, prácticamente se enfrió. Había seguridad jurídica en la dictadura. Sí, claro. Es decir, cualquier inversionista. Estaba garantizado. Otra cosa. Ese es cuando Gómez. ¿Desde cuando Gómez? Sí, es que es interesante. Gómez, contrario a mucha gente, Gómez incentivó el desarrollo económico del país, porque le dijo a los americanos, a los ingleses: inviertan. Tiene garantizado y su seguridad y todo, que hagan sus inversiones. Y solamente regalía. El Estado no invirtió una locha para el desarrollo del petróleo, simplemente regalía. Vino la Shell, la Creole, todas esas empresas de cuando Gómez, y se continuó, cuando vino Medina. Sin que Venezuela perdiera la posesión. Sin que perdiera, porque era la regalía. Otra cosa interesante que creo que íbamos también a descubrir aquí, pues fíjese, yo particularmente, y asumo mi ignorancia y lo admito, desconocía que el helicoide era una obra privada, sí, por ejemplo. Lo desconocía. Como muchas. Desconocía también, y vuelvo a asumirlo con absoluta y plena responsabilidad, que el proyecto de las Torres del Silencio venía de una planificación anterior. Sí. Porque mucha gente hace contraste. Pérez Jiménez sí hizo y la democracia no hizo. Pero este tema de la traída de inmigrantes europeos, españoles, italianos y portugueses al país fue con motivo del desarrollo de ese plan de infraestructura que estaba en proceso. Bueno, sí. Porque muchos dicen, los italianos construyeron muchísimas cosas, por ejemplo, la avenida Victoria. La avenida Victoria completo, esos edificios, y la avenida Italiano. Bueno, le hago una referencia, profesor. La primera vez que yo fui a Roma, yo viví en las cercanías, de hecho estudié en una escuela municipal a una cuadra de la avenida Victoria, que después se llamó Presidente Medina. Correcto. Yo todavía la llamo Avenida Victoria. Sí. Yo todavía la llamo. Originario. Y yo estudié ahí y yo viví mucho tiempo de niño y de adolescente en esa zona. La primera vez que yo llegué a Roma, me quedé impresionado y dije, esta es la Avenida Victoria. Además, el mismo cuadro, los italianos jugando dominó, fumando y tomando café. Y otra cosa que me ocurrió, ya mucho tiempo después, la primera vez que fui a Lisboa, me llamó poderosamente la atención el centro de Lisboa, muy parecido a las Torres del Silencio, pero muy, muy parecido. Y en estos días yo hice un tour de esos de aventura, porque no se puede calificar de otra manera, de irme a las 4 de la tarde para la avenida Baral, en plena cola, en pleno caos, pero me lo disfruté observando la arquitectura de todas esas edificaciones. Lo podemos ver en la Carlota, lo podemos ver en la Florida. O sea, hay un aporte que hacen los italianos, los canarios, los españoles, portugueses, en todo lo que es la arquitectura. Pero como diseño, como creadores, o como ejecutores. Como ejecutores. Porque Venezuela tenía mucho potencial de desarrollo y necesitaba mano de obra, y qué mejor que la que venía de Europa. Y eso lo motivó Pérez Jiménez.
No, eso el primer aporte fue CODACE en el año 1847. Páez y Suble iniciaron el proceso de blanqueamiento de la población. Se llama blanqueamiento, sí se llama, porque la idea era traer europeos y que se integraran a nuestra sociedad. Le dio otro empuje Guzmán Blanco, Gómez también, y Pérez Jiménez con mayor fuerza. Mayor fuerza Pérez Jiménez, o esa época, porque había mucho desarrollo, había muchas construcciones y se necesitaba mano de obra. El venezolano, ok, no sabía lo que le enseñó el italiano, lo que le enseñó el canario, lo que el portugués, o sea, el ejemplo que tiene el Hotel Humboldt, los italianos en lo que es desarrollo. El Hotel Humboldt lo concluyó Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, pero ese sí fue aporte del Estado, pero con mucha influencia privada, porque la idea era crear 3 grandes hoteles, uno a nivel de, que era lo que es el Macuto Cheranto, con auto se llamaba antes, entonces Corporación Nacional de Turismo. Ajá, entonces estaba a nivel 0, después uno a nivel, el Tamanaco, que a nivel de 800 metros sobre el nivel del mar, que es Caracas, y el de sobre 2000 y tantos metros, que era el Hotel Humboldt. Esos son los 3 grandes hoteles para traer turismo a Venezuela. Eso era un ejemplo que iba a propagarse en toda la ciudad de Caracas y el resto de las principales ciudades, inclusive lo desarrolló en Maracaibo, lo desarrolló en Maracay. El Hotel del Lago, que eso. Sí, el Hotel Maracay, etc. El Hotel Maracay. Sí, o sea, la idea era un aporte del Estado, pero luego pasaba a concesiones privadas. Generalmente eran internacionales. El viaducto. Los viaductos. El viaducto Caracas-La Guaira. Claro, la inversión que se hizo en la autopista Caracas-La Guaira fue impresionante. Fue muy criticado, pero es que era montaña. Como le entraba a la montaña. Y tenía que perforar en la montaña. Perforar túneles, hacer grandes viaductos. Eso lo hizo Pérez Jiménez. Sí, bajo el proyecto. Se hizo bajo el proyecto. De los 45 al 48. Luego se hicieron lo que llama los proyectos talleres, la perfección, los detalles, que contribuyó mucho ingenieros norteamericanos con los venezolanos. ¿Y en qué fecha, arquitecto, se inaugura el viaducto Caracas-La Guaira? No, en la autopista, en el año 52. En la autopista, sí, en el año 50, en pleno proceso, sí, en pleno gobierno de Marcos Pérez. Iniciando, porque una continuidad, lo que yo te digo, mira, del año 45 hasta, yo diría, la 78, 80, una perfecta continuidad del desarrollo de infraestructura. El ejemplo está en el metro. El metro se planificó entre el año 45 y 48. Ahora, y se inició los proyectos, se hicieron en los años 74. Estamos hablando de una dictadura. ¿Había empleo? Pleno empleo. Pleno empleo. Pleno, es que no trabajaba por la reactivación, Mira, hay anécdota que me contaba mi abuelo, que si tú estabas en la Plaza Bolívar leyendo periódico a las 10 de la mañana, te llegaba cualquier policía de la prefectura y yo, mire, ciudadano, ¿qué hace usted por ahí? Bueno, estoy aquí leyendo periódico. ¿Usted no tiene trabajo? Y no, que no sé, pero iba a la prefectura y le conseguía trabajo. O sea, no justificaba, por eso que Pérez Jiménez creó la ley de vagos y maleantes. No podía haber a alguien ocioso por ahí, porque ocioso es seguro que es un ladrón. Sí, a mí ese cuento también me lo... Eso me lo echaba mi abuelo, y verdad, la ley la promulgó él. Me lo echaron también que la gente tenía que trabajar, pues no, la ociosidad no tenía cabida en ese bueno, como buen andino, tú sabes que la gente de montaña, yo soy de montaña, mi mamá, somos un poco así, pues. Somos un poquito ortodoxos en ese Otra obra que a mí me llama la atención, quizás no es una obra de gran envergadura, porque también viví por allí. Además, de pequeño la memoria a uno, en esto, ayer yo estaba en casa de mi mamá, hablando con mis tías, hablando un poquito de historia, y entonces cuando ellas hacen alguna referencia, yo digo, sí, yo me acuerdo que ustedes hablaban de esto. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención era el tema del Coney Island, que creo que 1 o 2 veces fuimos allí porque era costoso, y las quintas aéreas del Paraíso. Esas obras que se concluyeron totalmente, o creo que quedó una parte inconclusa. No, eso era aporte privado. También privado. Sí, eso era todo era Pero privado. ese aporte privado, arquitectos, contaban con el respaldo y el impulso. Muchas veces habían obras que eran
50-50, una parte del Estado, una parte En privada. ese caso de las quintas aéreas, Era 50-50. 50-50. Pero era como para garantizarle Un plan de vivienda. no, sí, aporte de vivienda. Por lo menos la urbanización 2 de diciembre. ¿Cuál Pero es esa? La que llama hoy en día 23 de enero. 2 de diciembre. Se llama originalmente 2 de Pero diciembre. es una obra de arquitectura genial. Genial, era el aporte, digamos, de la continuación de Carlos Raúl Villanueva, como Le Corbusier, gran maestro de arquitectura moderna, y Walter Gropius. Entonces la continuación en Venezuela fue ejecutada por Carlos Raúl Villanueva. Un ejemplo de la continuidad es Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl llegó en 1927 y él ejecutó obras públicas desde el año 27, desde la pequeña oficina de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas, cuando Gómez, hasta 1973 que él muere. Todas las obras, no se paró ninguna obra desde que él empezó el año 27, con Gómez, con Medina, con Bentancur en el trienio, con la Junta de Gobierno, con Pérez Jiménez, que ejecutó la Universidad Central, porque él fue jefe de la Universidad Central de las obras, igual con el ingeniero, el capitán Damiani. Ejecutaron todo lo que es la universidad, que arrancó desde el decreto de Medina Angarita hasta su conclusión en los años 70, ya entrada la democracia. La banca en ese momento, ¿qué papel? Jugó un papel importantísimo. La banca estaba en plenitud, En pleno proceso de dictadura. Tú te pones a comparar la banca de los años 50, 60, ni remotamente a la banca de hoy en día. La banca de hoy en día es un cajero automático, comparado a lo que era la banca en esos años. Póngame un ejemplo. Todo eso, Banco Unión, Banco Venezuela, todo eso eran bancos privados. La mayoría de la banca era banco privada y prestaba a intereses competitivos. Por eso que hubo tanta inversión privada en los años 50 y 60 y entrado a los 70. ¿Qué otras obras que la gente relaciona con Pérez Jiménez que podamos destacar en este momento? Porque aquí nos concentramos en Caracas, pero en el interior hubo otras. En el interior, claro, Pérez Jiménez no fue más fuerte en Caracas, indudablemente. La democracia sí invirtió más en el interior. ¿El puente sobre el lago? Sobre el lago sí era cuando sí se hizo un segundo proyecto, cuando Pérez Jiménez inclusive se aprobó en el año 56, para el año 57 se aprobó inclusive el presupuesto, la empresa y todo, que era precomprimido con una empresa alemana. Lamentablemente se le hicieron unos ajustes. Yo creo que no fue beneficioso porque el puente sobre el lago Maracaibo, tenía una vía férrea que iba y venía. Eso se eliminó, se puso un poco más angosto y solamente la vía. Oye, acaba de hablarme de algo interesante que quiero también Pero Jiménez confiaba mucho en los trenes. Eso lamentablemente, ahí sí no hubo una verdadera continuidad. En los años 60, yo creo, algunos dicen también el tren que nosotros teníamos era una unidad de trenes muy antigua, de cuando Guzmán Blanco eran retrasos, pero no se le dio el empuje como fue el tren de Puerto Cabello a Valencia, que era moderno. ¿El puente de Angostura? El puente de Angostura sí es de la época democrática, pero viene de los años 45. El primero, ¿no? Porque ahora tengo entendido. El Orinoquia, pero el Orinoquia viene planificado de hace muchos años, no de ahorita. La vía férrea, importante ese tema de la vía férrea. Había un proyecto hasta hace poco. Era conectar todo Venezuela con una vía férrea. Eso sí, del proyecto del 45-48, Pérez Jiménez lo inició con el ramal de Valencia a Puerto Cabello y iba a continuar. Lamentablemente ahí la democracia no continuó. Pero ese proyecto existe, es viable en este momento. Claro, 100%. Esta administración lo continuó, pero se quedó en el camino. Ahora, cuando hablamos de vía férrea, ¿es para transporte de carga o las dos cosas, transporte de pasajeros y carga? Y Venezuela está atrasada en eso. Absolutamente. Y los países, como el caso de Argentina, el gran ejemplo, Argentina debe gran parte de su economía, su auge, al desarrollo de vía férrea. La vía férrea. Tengo que hacer de nuevo la pausa. Mis amigos, vamos a hacer una brevísima pausa
y al regreso continuaremos con esta interesante conversación con el arquitecto Marcos Ojeda. Ya venimos. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, disculpen. Buenos días, Jairo. Estos chavistas ahora sí quieren hacer, pero no hacen nada, puro destruir. Dios mediante, este año no tienen vida. Comentarios de la gente a través de la mensajería de texto. Por aquí hay otro mensaje. Bueno, un gran saludo a toda la gente del MAS, indudablemente, que tiene que ver mucho con el tema de la democracia. Por aquí nos hablan del comentario que estábamos haciendo en estos días acerca de Ramón Castellanos. Nos dice Gonzalo Contreras que Ramón Castellanos trabajaba en YBKE Mundial, cierto, ahí tenía un programa dedicado al folclore venezolano. Este otro mensaje que nos llega: yo vengo cobrando como jubilado docente el equivalente a $60 de bono de guerra. No cobramos estatique porque eso es para activo. La cesta básica es de $531. Dígame cómo se hace, cómo hace un pensionado con solo 25. Bueno, parte, por cierto, que hoy tengo entendido que va a haber una movilización del sector educativo de nuevo, demandando mejoras salariales y también exigiendo la liberación de un dirigente sindical del magisterio venezolano que fue detenido en el estado Barinas. Continuamos con la conversación con el profesor Marcos Ojeda, el tema de la vía férrea. ¿Eso es viable, profesor? Claro, 100%. En este momento. Claro. ¿Y el dinero? Bueno, hablarlo por concesiones, lo puede hacer por concesiones. Pero mira, las, digamos, inversiones que puedan venir a Venezuela, que son muy necesarias, yo diría transnacionales, internacionales, hace esa tontería de que el Estado tiene que ser el proveedor de todo. Eso fue, para mi parecer, y asumo mi responsabilidad, una de las grandes fallas de nuestra democracia. Porque, claro, aunque yo soy socialdemócrata, pero fue el Estado fue de intervenir, y era todo lo contrario a lo que veníamos de cuando Gómez hasta Pérez Jiménez, que era más bien la liberación de la economía, y nos fue muy bien. Cuando nosotros nacionalizamos el petróleo, era un boom, era lo que era la tendencia, pero para mi concepto no debió haberse nacionalizado el petróleo, se debió seguir con las concesiones, se debió seguir, como lo decía Medina, que era, lo tenía la regalía, pero es que el Estado no invertía una locha, eran regalías, bien lo dice el término, y podías invertir, que fue lo que hizo Pérez Jiménez, como él tenía regalías, acuérdate, $2 el barril de petróleo, no llegaba a 3. Mira, toda la continuación de infraestructura que se hizo durante los primeros 20, 25 años también, porque el petróleo llegó, el monto más alto fue cuando Carlos Andrés I, que llegó a 12, y luego Luis Herrera 18. De ahí se vino abajo hasta la Caldera 2 a 8. Hasta que Chávez llegó a 100. Chávez a 100. Y mantuvo 13 años 100, donde y ese dinero, la responsabilidad de decir, ¿dónde están las inversiones a $1, a $100 el barril? Exactamente, es ahí el gran detalle, y yo digo que ese es el gran lunar, y a veces hasta dentro del marco de la confrontación política se desvía el tema, pero es allí esa bonanza de ese petróleo a $100 nos hubiese puesto en el tercer mundo. El primer mundo de una vez. En el primer mundo, no hubiese sacado el tercer mundo. Las inversiones en materia de comunicaciones, ¿verdad? La fibra óptica se empezó ya en los años 90. Y ahorita se retomó 20, bueno, y ahí vemos cómo el proceso del metro, de los teques que debería estar llegando a Coche, está paralizado, más aquellas obras que dejaron allí en la intercomunal de Guarenas-Guatire, donde nunca se concluyó nada. El enlace del centro de Maracaibo. Ahora, profesor, en el caso de Pérez Jiménez, lo que uno puede ver y observar, ahí estamos viendo algunas imágenes
que hemos visto durante la transmisión del programa, las obras Pérez Jiménez las acometía y las hacía rápido. Mira, pero pasa que Pérez Jiménez, él era un ingeniero frustrado, digamos así. Él ejecutó, y las supervisaba él mismo. El mismo. De eso no veo presidente que lo haya hecho. Ahora, fíjese otra cosa. Rómulo Bentancur un poco y Leones, pero de estar metido en las obras, Pérez Jiménez. Ahora, el contraste entre el gobierno a nivel de obras públicas de Pérez Jiménez con los próximos gobiernos, ¿cómo lo...? No, claro, hubo un mayor empuje en los primeros años de la democracia, mayor fuerza, sí, porque se invirtió más en obras sociales, más colegios, más liceos, más universidades, se continuaron las vías, los ramales, los troncales, las vías interestadales. Si usted tuviera que evaluar el gobierno de Pérez Jiménez del 1 al 10, ¿dónde lo pone? 10. 10, incluyendo con el tema de los derechos humanos y la... No, ahí sí, 0,1. 0,1. Ahora, profesor, fíjese que estos días estaba leyendo yo, y me quedé impresionado, estaba leyendo que en España surgió un tren que va más rápido que el AVE. Yo me monté en el AVE una vez de Madrid a Barcelona, eso es una maravilla, 1 hora y media está usted en Barcelona, además de eso con, bueno, un equipaje ligero, puede llevar un equipaje, pero ahora hay un tren más rápido. Esta gente ha ido evolucionando rápidamente, claro, eso facilita mucho la interconexión y la economía de la zona euro, lo que llaman la zona euro. ¿En cuánto tiempo nosotros podemos desarrollar una red vial en el país de acuerdo a su experiencia? Mira, bueno. Teniendo la platica. Más que la platica, la confianza. La confianza en el inversor. Sí, del si inversor. Un país tiene confianza, si tú le das confianza al inversionista, los tiempos se acortan. Se acortan Ahora, la manera de hacer eso en este momento en el país es con inversión privada. Claro, el Estado. El Estado... Y dejar al Estado, yo diría, me permitieron a mis compañeros, mis amigos, el Estado que se quede simplemente a hacer lo elemental, educación y salud. Y que la inversión privada agarre todo, los hoteles, las inversiones, autopistas, como hizo México. México hizo una cantidad por concesión autopistas, los trenes, la electricidad. ¿Por qué el Estado tiene que estar planificando la ciudad? No, eso es privado y no una sola compañía, que sean varias. Las comunicaciones. Porque CanTV, bueno, usted sabe cómo está CanTV. O sea, volver, inclusive, mucha gente dice que Venezuela fue siempre estatista. No, cuando Gómez no, cuando Pérez Jiménez no. Nuestro inicio en la democracia, ok, porque fue socialdemócrata, era tímida. Algunos llaman el socialismo vegetal. Sí, tuvimos algo de eso. Pero indudablemente Venezuela, para poder surgir, tiene que cambiar totalmente. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo? Da un giro de 180. Sí, así es, totalmente. Yo coincido plenamente con usted, no solamente el país, desde las estructuras la regionales. Mentalidad del venezolano. Tenemos ingenieros que se nos están guiando, arquitectos, urbanistas. Una pregunta que le voy a hacer, sabiendo un poco del contexto. Es cierto que en este país no han habido grandes obras, pero tampoco hay pequeñas obras. Mira, antes pensábamos en grandes obras, se pensaba en grandes, y éramos un país grande. Volvimos entonces a lo pequeño, a inaugurar una acera por aquí, a hacer unas cosas sencillas. Volvimos inclusive por debajo de Medina Angarita. Es increíble. Es increíble, porque era un país que se planificó para 10, 15 millones de habitantes, ahora llegamos a 25, imagínate. De acuerdo a eso, profesor, ya que estamos entrando en este tema, el perfil del gobernante local, no lleguemos a... debe tener un perfil definido, porque es que antes se decía mucho también, bueno, es que los políticos son muy buenos para hacer política, pero muy malos para hacer obras públicas. Mira, un alcalde es un gerente, un gobernador es un gerente, un presidente es un gerente. Tiene que tener un perfil. Tiene que tener un perfil, tiene que tener una preparación gerencial, administrar los recursos. Pérez Jiménez fue un extraordinario gerente. Pérez Jiménez invirtió el PBI, no ha vuelto a Venezuela a hacer inversiones mayores del 50% del ingreso.
en obras sociales, en obras de infraestructura. Desde la visión bolivariana, ¿cómo se evalúa a Marcos Pérez Jiménez? Asumo mi responsabilidad. Porque le voy a hacer otra más difícil. Bueno, sí, fue un gran gerente, claro. Desde la visión bolivariana. Te lo está diciendo, ¿Y era un bolivariano? Sí. Él leyó a los 2 tomos de los tomos negros, que mucha gente no lo lee, que de Madariaga, Salvador de Madariaga. Algunos lo llaman como el destructor de Bolívar. No, él hizo sus 2 obras sobre Bolívar, fue un poquito más objetivo. Yo discutía mucho con Aníbal Ladera Villalobos, gran historiador, gran amigo, miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Yo discutía mucho sobre Salvador de Madariaga y él me decía, no, lo que ocurre es que la visión de él es más objetiva. Pérez Jiménez leyó a Salvador de Madariaga. O sea, él era un lector de Bolívar. En su cabecera siempre estaba. Claro, te lo está diciendo, yo soy adeco, de una familia adeca, y te diré, concha, no, pero hay que ser objetivo. Cuando uno se dedica a la historia, como en el caso mío, la historia objetiva... Pero usted no es un activista. No, de corazón. Tú eres socialdemócrata. Socialdemócrata de formación, pero más hacia el liberalismo, porque es lo que está mandando ahorita en el mundo para poder salir y desarrollar los países. Y ya que hablaste del liberalismo, ¿cómo ves a Milei? Extraordinario. Milei está dando una transformación a su país, porque viene como el caso de nosotros, con una socialdemocracia, con la intervención del Estado enfermizo, un desgaste, hay un desgaste, entonces las economías tienen que abrirse, y nosotros lo tuvimos, cuando Gómez a Pérez Jiménez, lo tuvimos. Un gobierno liberal. Sí, nosotros tuvimos los superávit, el crecimiento económico es uno de los mejores del mundo. ¿Cómo evalúa, qué juicio hace la sociedad bolivariana? O no quiero comprometer a la sociedad. Marcos Ojeda. Con Chávez y Bolívar, por ejemplo. Te voy a responder rápido. Bolívar es Bolívar, Chávez es Chávez. Bien. Nada que ver. Bueno, clarísimo. Agradecido, profesor. Oye, me gustó mucho este programa y quisiera hacer muchos programas más así en esta nueva etapa, porque necesitamos comprender y conocer muchas cosas para ver si se nos despierta la fibra de ser buenos gerentes. Si no lo somos, formarnos y tratar de hacer las cosas bien, porque bastante que este país lo necesita. Amigos, esta noche a las 8 en reposición, y mañana ustedes y nosotros tendremos un nuevo Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.